Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación de Código Vidrio y de otros importantes medios de comunicación. Arturo tiene una larga historia. Recordamos sus antiguos artículos en Diario El Comercio, me refiero, publicados hace muchos años, que hablaban ya de contribuciones indecentes a las campañas políticas en Ecuador. ¿Cómo mira la situación actual? Ayer conversábamos con Juan Cubi, otro analista, le preguntábamos sobre las perspectivas de candidatos a presidente de la República para las próximas elecciones, y él le señalaba: no nos adivinemos de que por allí llegue algún delincuente o un narcotraficante a ser candidato. ¿Cómo está evolucionando la situación, los controles en materia de gasto electoral? Gracias, Gustavo. Buenos días a toda su audiencia. Bueno, con las limitaciones que básicamente se han evidenciado en todas las campañas electorales, tanto de recursos como de estrategia, enfocada a que la colectividad pueda contar con candidatos que realmente sean probos y puedan mostrar un desempeño que garantice que en sus cargos no van a repetir todos estos patrones de malversación, de desvío de fondos, de corrupción, de despilfarro en general. Creo que de alguna forma se está en esta campaña, lo importante, creo yo, es que se está visibilizando el problema que tienen varios candidatos en relación con juicios, con glosas, con procesos, con sentencias inclusive de primera y segunda instancia. Entonces es un tema complicado, Gustavo, porque todos sabemos que todo este andamiaje se armó desde la Constitución de Montecristi, cuando básicamente se flexibilizaron las normas para la participación de los candidatos, y ya la ética y la probidad pasaron a un segundo término. Básicamente lo que se priorizó es que los candidatos que tengan más posibilidades económicas y con unas estructuras más fuertes puedan llegar, aprovechando las debilidades que tiene, como decía hace un momento, el Consejo Electoral. Pero ahora creo que nos toca a todos los ciudadanos, me incluyo yo igual como periodista, generar un proceso de reflexión sobre quiénes son los candidatos, informar sobre sus antecedentes, para que los electores sean en última instancia quienes decidan si cabe o no darle su voto para que puedan ser electos en diferentes dignidades. Ahora, de alguna manera el Consejo Nacional Electoral se ha declarado incompetente para controlar el gasto. Ha aceptado incluso que muchos partidos, movimientos, candidatos anticiparon y de largo la campaña electoral. Aquí en la provincia de La Suay se ha dicho que hay algún control y de que se tratará de disminuir del presupuesto que tiene cada candidato lo ya anticipado, pero sabemos que esto es bastante difícil que se cumpla. Sí, sí, cuando vemos esta debilidad y estas limitaciones tan evidentes y elocuentes del Consejo Electoral, es que las preocupaciones básicamente se amplían, porque es una entidad que en general está subordinada a unas lógicas que le desbordan todo el tiempo. En este caso, la campaña anticipada que vienen realizando los candidatos desde el año pasado. O sea, esto no es reciente, no se puede monitorear en provincias todo lo que hacen los candidatos. A lo mucho, lo que se visibiliza es lo que los medios pueden mostrar en las principales ciudades del país. Porque, Gustavo, lo que está pasando en otras provincias, en las provincias donde básicamente no hay la cobertura que quisiéramos de los medios de comunicación por las limitaciones obvias que existen, sobre todo después de la pandemia. Esto es, o sea, la norma, la aplicación de la norma es la excepción, y más bien el hecho de que los candidatos hagan básicamente, lo digo coloquialmente, lo que les da la gana en relación a la campaña, porque saben que no hay una entidad que les controle. Es como
en la escuela, ¿no es cierto? Los niños que están jugando y le hacen bullying y hacen cualquier tipo de travesuras en la escuela, se desbandan cuando no esté el inspector, ¿no es cierto? Y esto es lo que está ocurriendo en relación a los candidatos, que básicamente muestra también una sociedad inmadura, una sociedad que no cuenta con políticos que representen las mejores aspiraciones de quienes queremos un cambio real en la política a través de la democracia. Ahora, Entonces hay un Arturo, deterioro muy fuerte en este sentido. Ahora, Arturo, si el Consejo Nacional Electoral y las otras instituciones responsables no pueden ni siquiera hacer un control de la campaña anticipada, ¿cuánto podemos esperar de un control que vaya más allá en torno a denuncias? Incluso le escuchamos al mismo presidente de la República de la incursión, por ejemplo, del narcotráfico en la campaña electoral, o de movimientos y partidos que de alguna manera tendrían un vínculo con el crimen organizado internacional. Sí, o sea, también ahí estamos evidentemente hablando del campo de la justicia, ¿no es cierto? De cómo se debe, eh, digamos, poner y hacer acciones que puedan realmente significar una alerta concreta y que se impida que candidatos que tengan relación con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la corrupción, básicamente lo normal en cualquier sociedad medianamente madura, es que esos candidatos no puedan participar o queden al margen. Pero en este caso, toda la carga, digamos, de este tema recae en la acción que puedan hacer veedurías ciudadanas, que no veo que estén activadas muchas, hay muy pocas, el tema de los medios de comunicación, estos debates que se generan a través de estos espacios para que la gente que escucha la importancia de elegir a candidatos probos pueda realmente contar con más insumos para saber qué candidatos son los que mejor les pueden representar, y el trabajo que realizan medios y periodistas. Entonces, de alguna forma, la institucionalidad está totalmente debilitada y al margen y desbordada por toda esta actividad política que raya muchas veces en la corrupción. Ya vemos que el mismo gobierno ha reaccionado para decir que tienen evidencias de que hay candidatos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Pues ya debían activar las denuncias, ¿no es cierto? O sea, me parece que el día de mañana, según tengo entendido, el asambleísta Fernando Villavicencio va a formalizar una denuncia, que creo que es lo que hay que hacer, o sea, formalizar las cosas por los canales correspondientes. Esto es lo que los compete a las autoridades, para que esto no deje de ser más allá de un anuncio y pase realmente a la acción. Eso es lo que necesitamos los votantes en este proceso. Ahora, hay de hecho otro espacio que cuantitativamente es mucho más importante que esos 13,5 millones que debe controlar el Consejo Nacional Electoral, que es lo que se invierte en Internet, en Meta Platforms y en otras plataformas en las que legalmente cualquier persona puede prácticamente hacer campaña por cualquier candidato. Sí, claro, sí, ya vemos que sobre la campaña anticipada no pueden hacer nada, porque resulta que están tratando de sacar 2 de 1.000 carteles que están expuestos en un puente en Durán, y de pronto por atrás siguen colocando muchos más carteles. O sea, es una incapacidad absoluta del Consejo en este aspecto, Gustavo, es decir, en lo formal, en lo que se ve, en lo que está en las calles. No hablemos, o sea, ni siquiera cabe saber qué es lo que está pasando en las redes, porque es una imposibilidad absoluta de control. Y sabemos muy bien que las elecciones tienen van a lo que ocurre en redes sociales, porque todos tenemos un celular, y por aquí es por donde llega la mayor cantidad de publicidad que no está declarada al Consejo Electoral. Entonces, todas estas, lo que dice la ley de que se les asigna a los candidatos un porcentaje o un capital, es realmente falaz, Gustavo, porque en la práctica los fondos que los candidatos gastan en las campañas triplican y cuatriplican lo que les da el Consejo Electoral, porque el Consejo Electoral es un tigre sin dientes.
es un tigre sin dientes, Gustavo, y ese es uno de los mayores problemas que tenemos de cara a las próximas elecciones. Recordamos una frase suya, Arturo, de hace aproximadamente 5 años, en el sentido de que Ecuador es un país secuestrado por el narcotráfico. La situación ha empeorado. Sí, sí, ha empeorado porque ya vemos lo que pasó, precisamente, Gustavo, yo también ahora tomo a colación eso cuando discutíamos en Cuenca, ¿no? Ujú. Sobre este tema de las campañas electorales y los problemas que había alrededor de las campañas. Eso está mucho más deteriorado. O sea, el escenario que analizábamos así 5 años, ahora con todo lo que vemos de la penetración del narcotráfico, un punto focal de los capos, de las mafias, son los actores políticos que aprovechan las debilidades del sistema para precisamente entrar con lo que define las elecciones, que son los recursos. Los candidatos en sociedades como las nuestras, que tienen una escolaridad muy baja, ¿no es cierto? Que los electores realmente están seducidos por lo que ocurre en redes sociales, por las emociones, que es lo que manda, ¿no es cierto? Por el mejor anuncio, por cómo los candidatos se venden bien en TikTok y todo eso. O sea, entonces eso significa muchos recursos, mucho poder de persuasión, mucha gente trabajando detrás, pero no el ingrediente que debe ser, a ver, ok, vamos a asignar unos recursos y en función de eso que se cumpla la ley. La ley no se cumple, aquí lo que se cumple es la ley del más fuerte en relación a recursos económicos, y quien tiene más dinero y más posibilidades desde el lado criminal y oscuro de la sociedad es el narcotráfico, y va a ser gravitante en estas elecciones. Bien, incidentalmente, cuéntenos, Arturo, ¿cómo está la campaña electoral allá en Quito? Las encuestas, por allí escuchamos que Jorge Yunda va despegándose del pelotón con el que competía. Sí, bueno, yo creo que en enero, ya a mediados de enero, tendremos un panorama más claro, Gustavo, porque en este momento hay un 60% de indecisos todavía. Entonces, las encuestas que se han hecho es sobre este 40% que se ha decidido. Todavía es un dato que es parcial, que creo que nos muestra una parte de la fotografía. Entonces, yo prefiero esperar un poco para realmente, ya sobre un porcentaje más importante, cuando hay un decantamiento de más del 50 al 60%, ya se puede hablar de que hay un candidato o dos que están como encabezando el pelotón o confirmando esta tendencia. Bueno, en el caso Yunda, él ha hecho un trabajo, él sabe cómo hacer trabajo de territorio, ¿no es cierto? Él tiene barrios, él tiene mucha experiencia en eso. Entonces, creo que además tiene como un voto, digamos, duro de un 15%. Eso le va a ayudar muchísimo frente a tanta dispersión de los candidatos que le acompaña a él, ¿no es cierto? Esa es la estrategia que más le ayuda a Yunda, pese a todo a los juicios que enfrenta, pese al problema que tiene de esta sentencia que está por ejecutoriarse en el Tribunal de lo Contencioso, pese al tema de corrupción de las pruebas COVID, que está en la Corte y está indefinidamente suspendido. O sea, la política gravitando sobre los hechos judiciales y electorales nuevamente. Hay una lógica que se impone y que básicamente les da ventaja a quienes no tienen o son sospechosos de corrupción, y estamos, pues así es el escenario, muy, muy, muy complejo y penoso, Gustavo. Sobre la otra ciudad grande de Ecuador, Guayaquil, por allí veíamos también algún informe, no precisamente de una encuesta, sino una especie de análisis con inteligencia artificial que señalaba que el Partido Social Cristiano ha pasado a un segundo plano, a una segunda posición en Guayaquil. ¿Qué es lo que sabe sobre eso? Cuando Cynthia Viteri echa todas sus cartas sobre la mesa, entendemos que el día de ayer incluso ha lanzado una cerveza con su imagen. Sí, ya haciendo un análisis estrictamente, digamos, desde el punto de vista del marketing político y de la publicidad, quien mejor trabaja en ese sentido es Cynthia Viteri. O sea, y nosotros podemos tener una visión, y eso, yo estuve en Guayaquil hace 3 semanas y pude conversar con algunos actores, alguna gente que está cerca de la política y de la academia, y realmente para la mayoría Cynthia Viteri llevaba una ventaja.
una ventaja considerable sobre el resto de candidatos. Esto no es en base a encuestas, ni mucho menos, pero hay que considerar que precisamente este es el momento en el cual se van a lanzar muchísimos anzuelos para que muerdan los electores y se confundan, ¿cierto? Entonces, yo lo que pude percibir en Guayaquil es que Cintia Viteri era la candidata favorita, era la que llevaba la delantera, y precisamente estos fenómenos que nosotros a veces desde la política formal como que los vemos con mucho resquemor, el hecho de esta variación del personaje, ¿no es cierto?, de asumir posiciones como mucho más juveniles en ciertos momentos, de cambiar, todo esto está muy pensado, Gustavo. O sea, la imagen de la alcaldesa de Guayaquil siempre se ha ido trabajando en función clientelar, en función de marketing, y eso pega, y eso ha ido pegando en diferentes estratos. O sea, ella apunta a esos sectores y digamos, el trabajo de mercadotecnia que se ha hecho, no olvidemos que el esposo es un especialista en ese tema, ¿no es cierto?, en el tema de la comunicación política, de la información. Entonces, creo, más allá de que de cualquier antipatía o empatía con la candidata, que no es lo que nos cabe a los periodistas, pero analizando la campaña estrictamente de Cintia Viteri, es la que más les mueve el piso a los otros, ¿no es cierto? Y en función de eso, lo que le interesa a la candidata es que hablen de ella. O sea, que hablen bien o que hablen mal. Es lo mismo que pasa con Rafael Correa, Gustavo. O sea, ¿por qué está presente? Porque a él lo que le interesa es que la gente hable de él, hable mal y hable bien. Y entonces, la oposición se equivoca cuando le está nombrando, cuando le está atacando, cuando le está respondiendo. Si no quieren darle tribuna a un actor, no hablen de él, simplemente. Esa es la mejor manera de quitarles protagonismo. Cerremos, Arturo, con un vistazo rápido al último capítulo que se ha dado en la pugna de poderes por cooptar la presidencia del Consejo de la Judicatura y las posibles consecuencias de ese también posible desacato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, es parte de todo este esquema que hemos analizado continuamente en relación a esta crisis cada vez más profundizada de la institucionalidad, ¿no es cierto? Que básicamente vemos que todo se judicializa, o sea, la política está judicializada, los jueces resolviendo sobre absolutamente todo, y en este caso, este choque de trenes, Consejo de Participación, Consejo de la Judicatura, la Asamblea que no desacata, o sea, vemos a entidades y a instituciones y a poderes del Estado que se mueven en función de sus intereses y no en función de la legalidad, sino de leguleyadas. Entonces me parece que este es un momento, una crisis muy grave que está viviendo el país y sus instituciones, y los ciudadanos estamos en el medio, en esta especie de sándwich de una democracia que no funciona como debe funcionar, y esperamos que, bueno, que por lo menos a través de la reflexión, del debate, de lo que se hace a través de este medio de comunicación, la gente pueda concientizar, porque al final, Gustavo, lo más importante es que los ciudadanos podamos gobernarnos a nosotros mismos con la información que nos proveen que nosotros mismos obtenemos de diferentes fuentes. Entonces, yo realmente no tengo mucha confianza en la política. Creo que la política no va a resolver los problemas graves de este país. Creo en una sociedad mucho más activa, en la cual nosotros realmente podamos empujar cambios y podamos tener un rol mucho más protagónico en el sentido de devolverle a la colectividad la tranquilidad por el lado de la inseguridad y un norte mucho más seguro, exigiendo, esto es una oportunidad también para los votantes, exigiendo que los candidatos por lo menos cumplan con un cierto currículum que garantice que el desempeño pueda ser eficaz para sus comunidades. Bien, ojalá estos criterios sean observados por los votantes. Hay una oportunidad de tomar una decisión en las urnas ahora este 5 de febrero. Gracias, Arturo, por habernos acompañado.
Muchas gracias, Gustavo. Un excelente día y un excelente año, por cierto. Gracias, igualmente. El licenciado Arturo Torres es periodista de investigación del portal Código Vidrio, autor de varios libros. Son las 8 horas.